Bienvenidos a la hora cultural. En unos minutos se va a sentar por segunda vez en este plató la cantaora María Mezcle. Saludamos ya al escritor y empresario de éxito, José Manuel Muriel. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar de nuevo en tu programa. Yo espero que no le moleste que le presente como empresario además de escritor. Bueno, eso es así, esa es la realidad, aunque yo tengo que confesar que estoy haciendo todos los esfuerzos posibles porque la gente me empieza a presentar como escritor y se olvide la coletilla de empresario. Pero en este momento tengo que reconocer que soy más conocido por mi faceta profesional que por la faceta literaria a la que llevo dedicado mucho menos tiempo. Bueno, muchos escritores como Álvaro Mutis, me venía en la cabeza, o Gil de Viedma, se dedicaron también a una labor dentro del mundo de la empresa paralelamente a su carrera literaria y tuvieron muchísimo éxito. Bueno, yo espero que en alguna ocasión José Manuel Muriel también, no sé si lo ha hecho ya, haya pasado por el Instituto Cervantes. Pues tengo que confesar que todavía no, ¿eh? Pero bueno, si fuera de España, Ajá. En Praga en concreto. Ajá, ajá. Pero aquí en Madrid no he tenido la oportunidad ni he sido invitado a visitar, pero bueno, algún día. Segunda ocasión donde tenemos al escritor y en este caso con este libro de relatos breves donde, decíamos, rinde tributo a maestros que le han inspirado. El título, más esta música que hemos puesto nosotros, ya nos introduce en un mundo donde a partir de vidas cotidianas usted pone el foco en lo extraordinario. Por ejemplo, en el primer relato, La arpía, ocurre algo muy extraordinario. Bueno, son relatos en los que yo pretendo introducir misterio, fantasía, algo de miedo, que siempre es conveniente. Y en el primer relato en concreto, lo que escribo es la pérdida de un alma humana a través del sexo. De hecho, los 4 primeros relatos tratan sobre eso, ¿no? Sobre la pérdida del alma por diferentes vías. Yo tengo que contar que me considero un cuentacuentos. Y siempre me ha gustado contar historias. De hecho, cuando yo era joven y nos reuníamos los amigos, pues siempre me pedían contar una historia. Y fue el primer libro que yo escribí hace casi 40 años, era de este género. Lo que pasa es que lo dejé, primero por mi vida profesional, después empecé a escribir libros de empresa, novelas, y ahora casi 40 años después he vuelto a retomar ese tema, y La arpía, pues lo que trata es eso, de una persona que pierde el alma a través de una aventura sexual muy extraña y muy fantástica. Yo lo que quiero es entretener al lector sobrecogiéndole. Eso es lo que pretendo hacer con los 8 relatos que conforman el libro de pesadillas. Yo entraré en uno que a mí me ha emocionado mucho, que tiene que ver con su biografía, que tiene que ver con el pueblo donde usted nació y creció. Entraremos después en eso. Pero vamos a otro homenaje. En este caso, ya el título, El bicho, nos anuncia que la metamorfosis de Kafka, como en muchos escritores, dejó huella en José Manuel Muriel. Y cuando yo leía El bicho, creo que muchos hipocondríacos se van a sentir muy reflejados en ese relato, ¿no? Sobre todo creo que más de un lector va a cambiar su hábito de beber, de la forma de beber, ¿eh? Bueno, yo tengo que reconocer que tengo mucha imaginación y me gusta este tipo de historias y son cosas que se me ocurren. Me despierto por la mañana en la cama y si es demasiado temprano para empezar la jornada, pues estoy pensando este tipo de relato y, como digo, lo que pretendo es entretener al lector, pero buscando sorprenderle, buscando sobrecogerle. Y además trato de que el propio lector sea capaz de poner el fin a cada historia. Las historias quedan que al final no sabes si es una realidad, si es un sueño, si es una pesadilla, si es algo que realmente puede ocurrir. Y eso es lo que pretendo, que el lector también participe. Por eso la mayor parte de los relatos lo escribo en primera persona, porque me da cuenta que escribiendo en primera persona el lector como que se identifica más con la historia y con el personaje, ¿no? Y eso es lo que quiero, entretener, pero de un modo diferente, sobrecogiendo un poco, escribiendo algo fantástico, pero que a su vez puede ocurrir, porque en uno de los relatos menciona a Julio Verne como un guiño, ¿no? Julio Verne en su día, pues parecía que lo que escribía era literatura fantástica, y de fantasía no tenía nada.
todo ha quedado superado por la realidad, desde que existen submarinos a que el hombre puede desplazarse debajo del agua o que puede viajar a la luna, ¿no? Bueno, pues eso es lo que yo trato de decir. Ojo, que a lo mejor estos relatos que en un momento determinado pueden parecer fantásticos, pues pueden ser cosas que te ocurran en tu vida personal, porque además todos los personajes son personas normales, corrientes. Hoy alguien me decía, algún periodista, pero tienen una característica común, que todos los personajes son muy trabajadores. Digo, bueno, a lo mejor es un reflejo de mi propia realidad, ¿no? Pero sí es verdad que son gente corriente que de pronto tienen una experiencia distinta, una experiencia fantástica. Y ese relato que acabas de decir, que te ha gustado mucho, para mí es muy emotivo. Sí, sí, entraremos ahora en él, pero a esto que se refería José Manuel Muriel, de que ya no beberemos igual después de leer El Bichos, me recuerda a que ya no nos íbamos a duchar de igual forma después de ver Psicosis, ¿no? En este caso, su protagonista siempre coge una lata, un botellín y se lo traga todo de golpe, y a partir de ahí ocurre lo que ocurre, ¿no? Es muy curioso. ¿Cómo surge la literatura en el fragor, en lo que es en el día a día, con todas las responsabilidades, los deberes del trabajo empresarial? ¿Cómo saca usted tiempo para centrarse en esta actividad que es muy de encontrar la voz en el silencio? Primero, para lo que a uno le gusta siempre se encuentra tiempo. Y en segundo lugar, para mí la literatura es una forma de evadirme, tanto escribir como leer. Yo me tengo que concentrar y me evado. Y necesito evadirme de vez en cuando porque la actividad profesional mía es una actividad muy intensa, es una actividad complicada y necesito evadirme de vez en cuando. Y para mí el escribir es un hobby, que como además soy un escritor bastante poco planificado, que improviso mucho, pues tengo que concentrarme profundamente en lo que hago. Entonces yo suelo escribir en mi mesa de trabajo en mi casa, pongo un poquito de música, que es una costumbre que cogí desde mi época de estudiante, música suave, tipo Leonard Cohen o la portuguesa Maritza, y me pongo a escribir. Y de mi imaginación pues surgen ese tipo de historias. Previamente ya he decidido que voy a escribir un libro, pues eso, de relatos, de misterio, de fantasía, pero van surgiendo de forma natural. Yo escribo con relativa facilidad y, como digo, es un hobby. Necesito evadirme y además este libro tengo que confesar que lo inicié este verano en la isla de Lanzarote. Ahí dio comienzo porque mi hija, mi hija Beatriz, es muy aficionada a este tipo de historias. Y entonces yo este verano estuve pasando unos días con su marido, le iba contando esas historias y una vez que se las contaba, pues las ponía por escrito y de ahí nació este libro de pesadillas. La isla de Lanzarote, que también está presente en uno de los relatos de pesadillas de José Manuel Muriel, que además lo va a presentar en su tierra, en Jaén, el 7 de febrero, ¿no? Es así, ¿verdad? ¿En qué espacio? Pues el martes 7 de febrero a las 19 horas lo presentamos en Los Baños Árabes, que es un sitio precioso de mi provincia, con la participación del presidente de la Diputación, Francisco Reyes, que es un hombre muy proclive a todas las actividades culturales, y con la intervención también del director de informativos de esta casa, José Antonio Álvarez Gundín, del cual me honro en ser amigo y ha cedido a ayudarme en esta presentación en mi tierra natal, que para mí pues es doblemente interesante. Por un lado, porque es la primera vez que lo presentamos públicamente, y en segundo lugar, porque lo hago en la tierra de la cual me siento orgulloso de formar parte y de haber nacido. Hay un relato que es el más largo, el más elaborado tal vez, que se titula El Condesito. Son muchas páginas las que le dedica a esa historia, con un ambiente muy rural, de pueblo abandonado. Ahí lo dejo, y que yo creo que tiene guiños a la literatura también de Stephen King, ¿no? Pero a mí me gustaría entrar en ese relato que tiene mucho que ver con la biografía de nuestro invitado y que nos lleva a La Carolina, el pueblo donde nació y creció, en Jaén, José Manuel Muriel. Qué bonito este relato, Almas en el Purgatorio, donde usted fabula, de alguna forma usted se mete como Paul Auster en sus propios relatos. ¿Qué nos está contando ahí? Mira, tengo que hacer una pequeña introducción. Yo con mi hijo Carlos estoy escribiendo una novela histórica, que es un proyecto a muy largo plazo, sobre el origen de un apellido familiar que es Ignesón. Y
investigando y buscando información para ese libro, pues descubrí la figura de mi abuelo paterno, que yo no conocía porque había muerto 20 años antes de yo nacer. Y es una historia que me fascinó. Y entonces, en este relato, partiendo de una historia real, que forma parte de ese libro Inmesón que estamos escribiendo mi hijo y yo, pues hice esta fábula. Entonces, para mí es emotivo, primero, porque la baso en mi pueblo, en La Carolina, que además este año cumple el 250 aniversario de su fundación, y la alcaldesa pues, me pidió ideas para hacer algo que contribuyera a realzar ese hecho. Y luego me baso en una historia real, a la cual yo fabulo, y claro, como escribo estos relatos en primera persona, pues yo soy el personaje que entra allí y que me reencuentro con el alma de mi abuelo, y para mí es muy emotivo por el pueblo, por el motivo, y porque está hecho sobre la base de una historia real que sucedió, que lógicamente yo la fabulo aquí y que la contaré con más amplitud y tal en este libro, que espero que algún día mi hijo y yo seamos capaces de terminar y que vea la luz. Así que es muy bonito, muy emotivo, y para mí es el relato que más me emociona, como es lógico. Que nos lleva incluso a los años de la Guerra Civil. José Manuel, ayer dimos la nota de que ha empezado Barcelona Negra, el festival dedicado a la novela policíaca, de suspense, a la novela de detectives, con grandes protagonistas como Denis Lehane, el creador de Mystic River, y precisamente la nueva película de Ben Affleck que se estrena este fin de semana se basa en la obra de este escritor. ¿Qué le parece este boom de la novela negra, de la novela de misterio, de la novela incluso de terror, ¿no? Autores como Stephen King, este boom que a usted como lector consume el género? Sí. Bueno, la novela negra lleva mucho tiempo en auge. De hecho, los escritores nórdicos, Henning Mankell y tal, ya llevan mucho tiempo. A mí, bueno, yo soy un lector que me encanta leer, y si no se hubieran descubierto los libros, yo creo que una parte de mi vida estaría incompleta. La novela negra me gusta, como me gusta la novela histórica, por supuesto me gustan los relatos de terror, pero yo creo que la novela negra ya llevaba en el mundo mucho tiempo, mucha trayectoria, sobre todo, como digo, los autores nórdicos, y en España es verdad que ahora ya en Barcelona, aquí en Getafe, tenemos también la semana... Getafe Negro. Getafe Negro, en Gijón. Y bueno, yo creo que son historias muy interesantes. Yo hoy en una entrevista pues, que estábamos hablando, pues ha surgido el tema de la agente Chamorro y del inspector Vila, tal. Yo creo que es un tipo de literatura amena, que te divierte, y que como cada vez que lees un libro algo aprendes. O sea, lo importante de los libros es que parte de la vida de los autores se refleja, aunque sea inconscientemente, y leyéndolos pues vas aprendiendo cosas de las vidas de otras personas. Pero como digo, yo soy lector de novela negra desde hace muchísimos años. Ya es un género que a nivel mundial, y bueno, y Stephen King también es un autor que leo mucho, y tengo que confesar que pues es uno de mis autores favoritos, y de algún modo ahí trato de ver si soy capaz de emularle algún día, ¿no? En ello estoy. En ello está José Manuel Muriel con Pesadillas, que se va a presentar en su tierra el 7 de febrero, en Jaén.